Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario. Hoy, con un invitado realmente de lujo. Si hay gente importante en la jurisdicción argentina, es Marciano Edgardo Martínez. Yo tengo con Martínez la necesidad de explicar algunas cosas previas. Hemos sido compañeros de facultad, los dos somos egresados de la Universidad Nacional del Litoral. Yo transcurrí mi vida luego por los senderos judiciales y él se convirtió en un auténtico prócer de la juridicidad argentina. Fue un político importante en su provincia, en Entre Ríos. Él vive en Paraná, es paranaense. Y hizo una trayectoria abogadil elogiable, envidiable, respetable y copiable. Le puse las palabras que necesita Martínez. Hemos envejecido juntos. Hemos tenido la suerte de encontrarnos hace poco tiempo. Yo tuve la suerte de una conferencia en el Colegio de Abogados de Paraná y él tuvo a bien ir a escucharla. No necesitaba hacerlo, fue a escucharla y pudimos conversar. Y allí me recordó algo que yo ya con mis años lo había olvidado. En el año de 1969 era titular de la asignatura de Derecho Procesal en la Universidad Católica de Rosario, otro prócer del procesalismo argentino, juez en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe, era don Miguel Ángel Rosas Lichtenstein. Yo fui su primer ayudante a jefe de trabajos prácticos en 1969. Se nos ocurrió hacer un congreso de las primeras jornadas de Derecho Procesal del Litoral, donde trajimos a gente importante, con muy poco dinero. Allí lo conoció Humberto Briceño Sierra, Hernando Davis Echandía, y a dos orientales importantes que fueron amigos míos durante muchos años. Hablo de Adolfo Gersi Vidal y de Enrique Vescovi, todos por supuesto el día de hoy fallecidos. Hicimos un importante, un inolvidable congreso, que justo en la semana de realización estábamos en un hotel todos juntos frente a la Plaza Sarmiento de Rosario, y allí nos tocó el Rosariazo, donde por primera vez en la Argentina se quemaron ómnibus, se tiraron tiros, balas de goma. Y tuvimos 2 días y 3 noches encerrados en el hotel, a la postre comiendo solo latas de ensalada rusa con jamón crudo y galletitas criollitas, que era lo único que había para comer, al tiempo de hablar de procesar y de tocar el piano Alfredo Vélez Mariconde, por ejemplo. Y en la tarea de hacer el congreso, de organizarlo, yo en ese momento me fui invocando ser secretario de Miguel Ángel Rosas, que era el presidente natural del Congreso. Me fui a Entre Ríos para pedir ayuda económica para poder hacer todo eso, dentro de la pobreza de la católica nuestra. Y allí lo conocí al ministro de Gobierno, en el año 69, que era nada menos que Marciano Edgardo Martínez. Así que, grato de recordar esto, acaba de recordármelo él a mí. Él estuvo en Rosario, participó de ese congreso, que fue el primer vínculo que yo tuve en el mundo procesal con gente de afuera y que no fue muy bien, cosa muy bien organizada. Todavía hay gente que se recuerda. Hizo un diario específico para el caso, ¿no? Las primeras jornadas del litoral argentino. Bueno, y andando el tiempo, la vida me separa de él, y un día, no sé cómo, encuentro un libro precioso, un pequeño librito, un opúsculo, se podría, que veo el nombre Marciano Edgardo Martínez hablando del juicio por jurados. En el momento en que esto empezaba a tomar auge, cuando en la Argentina Héctor Granito Fernández estaba hablando de la necesidad de respetar alguna vez la Constitución, una deuda larguísima argentina con el juicio por jurados, y veo como subtítulo de la obra en la tapa un inolvidable encuentro con
dos jueces americanos y Domingo Faustino Sarmiento. Y eso me llamó la atención, por supuesto lo compré en el acto, lo leí dos veces al libro, y he vuelto a leerlo ahora con motivo de este encuentro que tengo con Martínez, a quien le doy la más cordial y afectuosa bienvenida. Martínez, este es un lugar de conversación. La palabra conversatorio no existe en la lengua castellana. Pero si yo digo si consultorio donde se consulta y locutorio donde se habla, será conversatorio donde se conversa. Y dos viejos amigos pueden tener una charla desordenada y amistosa en este lugar sobre temas comunes, sobre qué ha pasado en los últimos 60 años en la curiosidad del litoral, que los dos hemos presenciado. Y no quiero dejar de terminar hablando de este libro, de cómo se te ocurrió soñar ese encuentro con Sarmiento. Mariano, te doy la más cordial bienvenida y charlemos. Como dice el tango, charlemos. Te agradezco mucho porque es un hermoso recuerdo que tiene más de 50 años. Yo me acuerdo muy bien, tuve la felicidad de ir a ese congreso porque tenía a mi cargo reformar los 4 códigos procesales que tenía la provincia de Entre Ríos: el juicio oral en penal, el juicio oral en laboral, la reforma del Código Procesal Civil y el Código Procesal Administrativo. Y yo tenía necesidad de conocer, saber, en aquel entonces la actividad procesal era mínima, era muy reducida. Había muy pocos libros, estaban los libros del procesal penal de Córdoba, de los cordobeses, que venía muy bien porque nosotros adoptábamos el proceso penal mixto. A ver, explico para la gente. En ese momento no tenemos, escúchame, en ese momento estaba Alsina con sus 3 tomos y punto. Y en lo penal estaba la obra de Alfredo Vélez Mariconde, que era la cabeza de la escuela cordobesa que impuso a la postre el código mixto, ¿no? Exacto. Cuando yo llegué ya había sido contratado Torre Vaz para hacer el Código Procesal, que fue una expresión muy similar al Código Procesal tipo, que había procesal penal tipo. Vos me preguntaste cómo fue la iniciativa de hacer este trabajo sobre el juicio por jurado. Nosotros no teníamos formación de ninguna naturaleza a favor del juicio por jurado. Era una omisión total. En este país hay cosas que se omiten, no existen. El juicio por jurado es uno de ellos. No existió, ni en el procedimiento, ni en el derecho constitucional. Yo era profesor de Derecho Constitucional y jamás se me antojó que hubiera una bolilla sobre el juicio por jurado que podría ser una garantía. Un día encuentro en un libro que compré en la librería de usados, un libro de Levene sobre historia del derecho. Era una revista, historia del derecho. Y del viejo Levene, el historiador. Exacto. Y ahí encuentro un trabajo de un dinamarqués. Bueno, no me acuerdo si era dinamarqués, pero era por ahí esa zona, ¿no? Sobre por qué en la República Argentina no tenía vigencia el mandato constitucional del juicio por jurado. Y hacía un análisis político, cosa que nunca había leído ni escuchado. Era muy interesante porque trataba de los debates que hubo aquel entonces. Apareció gente que yo no conocía, más allá de los próceres, y fue un debate muy importante, y con motivo de ese debate, Sarmiento manda el proyecto de juicio por jurado, un proyecto que se lo hace dos constitucionalistas. Pero el proyecto fue rechazado, no fue tratado en la Cámara de Diputados. No fue tratado porque junto a eso está el proyecto que salió
el Código Procesal Penal que tuvimos durante 100 años. Ese código fue hecho en sustitución del proyecto que mandó Sarmiento. Bueno, me interesó ese tema y leí un artículo que salió en la revista La Ley del año 92, de Jorge Sandro, un penalista. Jorge Sandro escribió sobre el juicio por jurado y hace un análisis muy lindo, no solamente político, hace un análisis filosófico, sociológico, y me entusiasmó mucho. Ese libro fue el que me provocó el interés. El libro no, es un artículo de la revista La Ley del año 92. Y bueno, en el año 92 o 93 fui a Estados Unidos, a Boston. Fui a varias ciudades, pero llegué a Boston. Y ahí me dio por visitar tribunales. Me fui con mi mujer a visitar tribunales, me atendieron muy bien, me pusieron una traductora que había sido Miss Universo, era de Venezuela, y se había casado con un personaje muy importante de ahí, de Boston. Bueno, ella me llevó a ver un juicio, yo pedí ver un juicio por jurado, me llevó a ver un juicio por jurado, lo vi casi íntegro, era un negro de Aruba, como lo cuento ahí, un negro de Aruba que este pobre había traído estupefacientes. Vi la selección de los jurados, vi las instrucciones, por ahí no comprendía mucho porque yo inglés sabía algo, pero no como para mantener una conversación fluida. Bueno, cuando terminó esto, que duró como 2 o 3 horas, un juicio rápido, le pedí a esta señora que quería conocer a un juez. Entonces ella me dijo, mire, hay un juez que no es muy agradable la relación con él, porque es una persona muy nerviosa. Bueno, digo, vamos, yo no entenderé lo que me diga. Fuimos y no encontramos. Y hablamos. Me preguntó sobre el procedimiento penal, porque fue penal. No sé si lo puedes ver. Ahí el pelo rojo. Ahí está vos con el juez. Bien. Ahí en el medio está el juez, yo a un lado y mi mujer al otro. Está bien. Él me sacó una foto en el lugar donde se sientan los defensores. Una persona muy agradable, se prestó a todas estas cuestiones. Yo era presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos y ellos dan mucha importancia a los colegios de abogados, al Colegio de Abogados, American Bar. Bueno, conversamos y salió el procedimiento. Cuando yo le conté el procedimiento nuestro, él me dice, pero yo sé que en Argentina hay juicio por jurado. Bueno, ahí hablamos, estuvimos conversando bastante. Hicimos una simpatía natural, a pesar del problema del lenguaje, que me ayudaba la traductora, obviamente. Pero él me dijo que si quería comer muy bien tenía que ir al barrio italiano, que estaban los mejores restaurantes. Yo lo invité y él me aceptó. No para esa noche, sino para la noche siguiente. Bueno, llegamos y hasta ahí. Después viene la parte de creación, donde yo lo encuentro a Sarmiento con su... A ver, el libro continúa con que él imagina que Sarmiento está comiendo en una confitería y al cual él se acerca. Sarmiento estuvo en Boston. Él vivió en Boston, era embajador argentino, pero en vivir en Washington, vivió en Boston porque él estaba, a mi entender, estaba muy enamorado de Mary Mann, que es una mujer mayor que él, pero Sarmiento no pedía nunca el documento. O sea, Sarmiento no perdonaba, ¿eh?
Si has leído el libro Sarmiento, el Sarmiento de Cuyano Alborotador de Ignacio García Hamilton, era un picarón nocturno importante que llevaba un diario de lo que gastaba en sus aventuras nocturnas. Exacto. Rendía cubierto de todo. No había intimidad. Bueno, y ahí salió el tema. Yo lo hice así, con la idea de que lo leyera la gente. A mí lo que me interesaba era la gente, no los abogados, porque los abogados tenían, y menos los jueces, tenían un rechazo natural sobre este tema, que era cosa de gringo y que nosotros no teníamos cultura y que además no fundamentábamos las sentencias, una serie de planteos. Tuvo bastante éxito, no comercial, pero sí éxito en cuanto a difusión, porque tuve que hacer 5 ediciones. Esta es la última. Ah, qué buena. Bueno, esa no la tengo. Me gusta que la portada me gusta más que la que yo tengo, sí. Está muy linda. No, te voy a mandar esta, porque esto es importante. Hasta tiene lo que dice el código de juicio por jurado, que tiene que tener una baranda donde están los jurados. A ver, sí, lo veo, sí. Bueno, la verdad que me interesó. Oye, a ver, en el libro vos estás manteniendo una... Perdón, para la gente que no leyó el libro. Vos te encontrás con Sarmiento, junto con el juez y con la mujer de Sarmiento, y tenés una conversación con él. Exacto. ¿Quién lleva adelante? ¿Vos o Sarmiento? ¿Quién pregunta y quién responde? ¿Y qué se pregunta y qué se responde? No, obviamente, el actor principal era Sarmiento. Además, estuvo por enojarse en 2 o 3 oportunidades, porque yo, acá en Entre Ríos tenemos una manifestación ideológica muy anti-Sarmiento, a pesar que Sarmiento hizo la escuela normal, una de las primeras escuelas normales de Argentina, y quiso hacer de Paraná a Boston de Argentina. ¿Y por qué son anti-sarmientinos ustedes? ¿Por qué los ¿Cómo? entrenos no les gusta? ¿Por qué son anti-sarmientinos ustedes? Porque cuando lo matan a Urquiza, asume López Jordán. Y el gobierno nacional, a cargo de Sarmiento, ve la oportunidad de invadir Entre Ríos y liquidar el despojo federal que existía. Y con los cañones Cruz y el fusil Remington, entra y bueno, están peleando muchos años. Todo el pueblo entrerriano era jordanista. Y también, así como el juicio por jurado desapareció, hubo un olvido total, así los entrerrianos le preguntan quién es López Jordán y muy pocos saben, porque en la historia esa página no figura. Bueno, por ahí yo en este cuento hablo de López Jordán. Y le digo a Sarmiento que mi familia, la familia criolla, no lo quería porque mis bisabuelos pelearon contra las tropas federales. Al frente estaba López Jordán. Por eso yo digo que los hombres no son buenos ni malos. Los hombres hacen actos buenos y otras veces hacen actos malos. Los hombres hay que calificarlos por los actos y no hacer una semblanza como que siempre fueran buenos, siempre fueran malos. Que es un poco la historiografía liberal y la nacionalista. Siempre las personas son enteramente buenas o somos héroes o somos malvados. Y eso es un grave error de historia. Bueno, yo interpelaba, hablábamos, él tenía, yo me lo imaginé, lo viví. Entonces él me retaba, él hacía expresiones como que se iba a enojar. Merrimán lo paró una vez, hablamos de que él no estaba de acuerdo con que Martín Fierro fuera el libro nacional, él quería que fuera Facundo, y entonces me dice Merrimán, Borges está de acuerdo con Sarmiento, porque Sarmiento siempre lee a Borges, un poco rompiendo la estructura lineal de la historia. Del tiempo. Del tiempo.
Bueno, eso fue. La verdad que tuve muchas gratificaciones, he dado muchas charlas. Fui una vez a Buenos Aires, me invitaron los escribanos me invitaron, en un colegio de escribanos del Gran Buenos Aires. Me acuerdo un día que llovía mucho y hay gente que no ubica mucho a Sarmiento, ¿no? Y ahí me di cuenta que la historia nacional, los abogados nos hablamos un poco, bastante, pero hay otras profesiones que no tienen una concepción integradora de Sarmiento es un personaje muy importante como escritor, como político, y es como hombre, un hombre muy, muy duro, muy fuerte, y bueno, no fue un santo, pero tampoco es de los que nosotros debemos vituperar porque no es así. En la historia no somos ni buenos ni malos. Como dije, hacemos actos buenos y actos malos. Una de las cosas que tuvo un juicio. Y el juicio por jurado me gustó mucho. Lo seguí estudiando, lo seguí investigando, hice un trabajito sobre. Yo era presidente del Colegio de Abogados y le quería hacer un homenaje al convencional constituyente del año 33, que en el Entre Ríos, que puso el juicio por jurado. Y organicé, lo invité a un nieto y me dice, mi abuelo no era abogado, era médico. Yo casi le hago un homenaje por su conexión de abogado porque pensaba que los abogados le interesaban. No, ahí me di cuenta que lo que le interesa a la gente es yo leo el diario de sesiones de la Convención Constituyente del 33, lo leo a este hombre Aceval, el médico Aceval, y dijo en aquel entonces lo que podemos decir ahora. Esta es la historia, más o menos. No, pero a ver, a mí me gustaría saber una cosa importante. ¿Qué pregunta le haces a Sarmiento y qué le haces contestar a Sarmiento en ese sueño, en ese pensamiento? Bueno, Porque te pregunto por qué. lo bueno de la obra son los argumentos de Sarmiento, son las preguntas tuyas, el por qué. ¿Y por qué dice Sarmiento lo que dice? Bueno, yo le pregunto a Sarmiento por qué el entusiasmo, por qué mandó el juicio por jurado. Entonces me dijo que él había aprendido en Boston dos cosas fundamentales. La educación común, obligatoria, gratuita y laica. Esa es una de las cosas que había aprendido en Boston. Y la otra, el juicio por jurado. Que lo vio, lo sintió. Sarmiento tenía algo importante. Hablaba bastante bien inglés, mejor que yo. Y eso es fundamental para conocer las instituciones de Estados Unidos, que le tuvo 4 años como embajador. Saber hablar inglés. Y además estudiaba, porque él se enamora de la joven que le enseñaba inglés en Boston. También es otra mujer de que él se enamora. Sarmiento me dice que le gustó mucho, que vio ahí que realmente el pueblo estaba representado, que realmente se era democrático y se era republicano, si el pueblo participaba. Y le dio a González y a el auxiliar de Vélez Sarsfield, que después fue presidente, Victorino de la Plaza, le dio que hicieran el código procesal. Y lo hicieron. Muy buen código, los dos. Los dos hablaban inglés. De la Plaza y González, que era colombiano. Y mandó el proyecto. Y ahí hubo un debate muy grande. Y Sarmiento se enojó porque se lo rechazaron. Entonces él siempre estuvo con ese tema que era lo que le faltaba a él. Entonces, él habló bien de los abogados, los abogados éramos políticos, éramos los únicos políticos. Él tenía sus ministros, eran todos abogados. Habían muchos que habían intervenido en la constituyente del 53.
Y él manifiesta que él quería institucionalizar el país, quería crear los mejores códigos y que la mejor forma de hacerlo era mirar a países desarrollados como era Estados Unidos. Bueno, después yo le digo que yo no soy muy partidario de él por la razón de Entre Ríos. Y después le digo que él tenía un gobierno que no respetaba las garantías constitucionales, el derecho constitucional, cómo se hacían, las leyes que se hacían para mandar a los hombres, a los gauchos, fundamentalmente para mandar a la lucha contra los indios en el desierto. Esto era totalmente inconstitucional, contrario a los principales derechos de los hombres. Y además, el odio que tuvo contra el gaucho. Contra el gaucho tuvo un odio muy grande y de alguna forma era lo que él, civilización y barbarie. La civilización era más bien la ciudad y la barbarie era la zona. Eso es lo que no le perdonó el rosismo nunca, ¿no? Que quería regar con sangre de gauchos la tierra pampeana. Que era lo único que podía servir. Sí. Pero bueno, así como hubo esas cosas, también tuvo cosas buenas. Yo creo que la cultura del país, esa educación que nosotros tuvimos a fines del siglo XIX, se debe a la escuela que él funda, no como presidente, después fue como ministro de Educación o un cargo importante. De Avellaneda, fue ministro de Avellaneda. Ahí es donde se pregunta. Y esto es fundamental, porque nosotros tuvimos una formación muy importante. Yo veo a mi padre, nació en el año 5. Mi padre vivía en el campo, pero él sabía leer y escribir muy bien. Leía libros de historia, leía novelas, leía los diarios. Una formación cultural importante. Mi tía abuela, que lo crió a mi padre, sabía el Martín Fierro de memoria. Yo tengo el ejemplar del Martín Fierro, que es el año 1894, 14 edición. Yo sabía de memoria. ¿Y cómo supimos nosotros que mi bisabuela, mi tía abuela, sabía el Martín Fierro de memoria? Porque mi hermana mayor, cuando fue a tercer año, le pidieron el Martín Fierro. Y ella lo compró y empezó a leerlo. Y mi tía abuela siguió con los versos, pues lo sabía de memoria. Bueno, ahí nos dimos cuenta. Esa formación, esa cultura rural, esa cultura del campo, no ha sido sustituida por una mayor. Porque yo veo, mi tía abuela nació en el año 1870 y sabía leer y escribir. Tenemos un primo de mi padre, que era una persona grande, también sabía leer y escribir muy bien. Leían los diarios, leían todo el día. Y eso eran del campo, de 60 kilómetros de Paraná. Decir eso ahora parece anecdótico, ¿no? Pero realmente no es, porque hoy nadie piensa que alguien no sabe leer y escribir, pero en 1870 era una maravilla, era un milagro saber leer y escribir. Yo en mi niñez conocí enorme cantidad de gente que andaba en alpargata y que no sabía leer ni escribir, firmaban con el dedo. Pues mira, te voy a contar una anécdota. Yo hice la conscripción en el año 1954, ¿no? Y la hice en medio de un lugar medio castigado, en Paso de los Libres, en un regimiento de artillería montada. Fuimos como 80 de acá de Paraná, del departamento Paraná. Llegamos al regimiento y nos recibe. Viene el jefe del regimiento, un hombre, teniente coronel, muy delgado, muy delgado. Entonces empieza a ver los estudiantes universitarios, éramos 2. Colegio secundario completo, creo que no había nadie. 6º grado, 5º. Analfabeto, de 90 a 40 analfabetos.
de Entre Ríos, en el año 54. Y me retó a mí, me dice, ¿por qué en Entre Ríos hay tantos analfabetos? Y yo le dije, no sé, señor. Y usted tiene que saber porque usted es estudiante universitario. Y le digo yo, me sorprendió esto. Y me dice, tipo, a mí también me sorprendió porque yo pensé que Entre Ríos había mucha educación. Bueno, porque los militares también enseñaban ahí las primeras letras. Claro, Y así un es. alfabeto, al final del año, sabían hacer dedicatoria en los álbumes que nos daban. Eso a mí me sorprendió mucho porque yo tenía la idea de mis padres, que en el mismo lugar, muchos años antes, había podido ir a la escuela y había aprendido muy bien de educación. Ahora tenemos nosotros el juicio por jurado. La ley se dictó el año pasado, el 5 de noviembre del año pasado. ¿Ya rigen Entre Ríos? Ya rige, ya se han fijado audiencia para el primero debate. ¿Qué tribunal los tiene? ¿Qué es? ¿Hay un juego tribunal colegiado? ¿Qué hay ahí? No. Son 12 jueces, No, pero 12 jurados. ante un tribunal colegiado o ante un juez de garantía, un juez de juicio. ¿Uno o tres? ¿Quiénes son los que juzgan? Presidiendo el debate. Claro. Ahora. El juez que conduce. El juez que conduce es un juez penal. Listo, uno. Bien. Uno. Y tengo El 12 jurado jurados. Son 12 que se sortean. Tiene que ser 6 hombres, 6 mujeres. Y hay 4 suplentes que tienen que presenciar, por las dudas, alguien se enferma o tenga algún problema. Bueno. Oye, ¿qué mayoría se requiere? ¿Se requiere unanimidad o mayoría? Unanimidad. ¿Qué tiempo tiene el jurado para despedirse una vez que comienza a actuar como tal? No tiene tiempo, pero el tiempo uno lo ve cuando analiza la situación de los viáticos, cuando se tiene que hacer el cálculo. ¿Puede el jurado estar un mes entero, puede estar deliberando? No, puede estar un día o 3 días o 5 días o un año. El juez lo va a dirigir. Eso hay que ponerle un límite, eso, ¿no? Hay que ponerle un límite porque lo dieron a Estados Unidos. Porque si no, si en cierto tiempo el jurado no llega a un veredicto unánime, se sobresee el juicio y vamos a un nuevo jurado y a un nuevo juicio. Porque si no, hay un modus vivendi. Si vos tenés un jurado alimentado por el Estado con un buen viático viviendo en un hotel, no se ganan acuerdo nunca cuando se den cuenta de eso. No. Yo creo que el jurado va a ser. Oye, ¿los abogados pueden ser jurados? ¿Los abogados pueden ser jurados? No. El hombre común, no pueden ser jurados los abogados, los escribanos, los funcionarios públicos, los políticos, los dirigentes de los partidos políticos. ¿Los sacerdotes? ¿Cómo? Los sacerdotes. Sí pueden ser. Sí pueden. Todas las personas más o menos que tengan una relevancia no son. ¿Se sortean entre cuántos? ¿Entre 144? No. Se sortea primero, hay un sorteo inicial que hay varios miles. Y después se sortea por departamento. Porque el jurado va a ser los que residen en el departamento de Entre Ríos, donde se cometió el delito. Está bien. Lo que prevalece acá es un análisis más bien de la prueba. La prueba es fundamental en todo. Incluso el juez tiene la necesidad de advertirle al jurado que lo fundamental de esto es la prueba. Lo que ellos ven, escuchan y se habla sobre. Vos sabés prueba, que cuando a mí me tocó hacer la ley orgánica de tribunales,
yo pensé una cosa, había visto una película que estaba en uno de los estados sureños, donde el negro es nadie, y había un crimen de una chica blanca cometido, imputado un negro con un jurado de blancos. Y eso fue una cosa espantosa, sobre todo por cómo trató la prensa local, la opinión generalizada, que había tomado partido en contra del diputado, ¿no? Que al final salió en libertad, al final no era él, ¿no? Pero a mí se me ocurrió que si el asunto es escandaloso y la prensa tiene una prensa amarilla, una prédica importante en el ánimo del jurado que puede tenerla, el jurado no puede ser, no, el juicio hay que sacarlo del lugar. Y no sé, eso lo relaciono con lo que me acaba de decir, que los jurados deben ser todos del mismo departamento. Con lo cual lo hace juzgar a la gente, los vecinos. Claro, a mí no me gusta. Claro. Eso no. Lo pienso simplemente si sería bueno, habrá que ver la experiencia, cómo se funciona, si es bueno o malo esa situación, ¿no? Pero qué bueno el juicio por jurado. ¿Quién hizo la ley ahí? Bueno, esa ley se hizo en ESIP. El INESIP, sí. Ha hecho una buena tarea el INESIP, ¿no? En Entre Ríos hizo una buena tarea. Ahí estaba representando el INESIP, lo tenías a un ministro de la Corte del Superior Tribunal, ¿no? A Carlos Chiara Díaz, que hizo mucho por el movimiento del proceso penal en Entre Ríos, ¿no? Exacto. Sí, bueno, con Chiara Díaz yo trabajé bastante. Él me supo elegir en 2 oportunidades, que representa a los abogados para hacer proyectos. Hicimos 2 proyectos de juicio por jurado, pero no había ningún interés. Yo estoy estudiando este tema, cómo de un día para otro todo el mundo se hizo juradista. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenés razón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué milagro fue eso? Fue un milagro que es más fácil. Nosotros hicimos bastante. Yo he hecho, acabó un congreso provincial de Derecho en Concordia hace 4 años, donde yo dirigía la parte de penal, era el presidente de la Comisión Penal, donde analizamos el tema del juicio por jurado con exclusividad. Ahí salió mucha gente entusiasmada, había jueces, fiscales y abogados de la profesión. Y ahí empezamos. Bueno, y venían de la Asociación Argentina de Derecho de Juicio por Jurado, venían acá, lo invitamos a Concordia. Granillo, lo invitamos a Concordia. Héctor Granillo Fernández, sí señor. Él se hizo amigo nuestro. Hicimos una vez en el colegio de abogados, que es el presidente, mi hijo acá, Enrique, que me asesora en los aspectos virtual. Bueno, él fue presidente del colegio de abogados de Entre Ríos en 2 mandatos. Entonces, hicimos una reunión con los periodistas. Hicimos una charla con los periodistas, después una buena comida con buenos vinos, y estuvimos conversando y los entusiasmamos. Así hay que entusiasmar a la gente. Algunas veces hay que tomar un buen vino y comer un buen asado. Es la forma de entusiasmarlo, ¿no? Con la comensalidad. Sí, exacto. Hubo un congreso, creo que fue en el sur, no sé en dónde, que fueron los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y vinieron entusiasmados. Creo que fue en Neuquén, por ahí. Vinieron entusiasmados. Ahí estuvo Carubia con eso. Ahí estuvo Carubia. No sé si Carubia, pero no importa, hubo entusiasmo. Había un miembro del muchacho, un miembro del superior, que era de La Paz, Castrillón, que este chico se llama Giorgi, ese fue alumno mío. Giorgi se llama. Sí. Bueno, entonces
él se entusiasmó, era presidente del superior. Y bueno, y ahí empezó, ahí empezó. Y cuestión de que los que están en el mando de la cosa, cuando se entusiasman, provocan mayor adhesión. Y ahí empezaron, el superior, y ahí empezaron a tratar y a hablar. Y ahí contrataron esto. Los abogados nos metimos dentro de esto. Entonces nosotros teníamos ya antecedentes. Yo con un grupo de abogadas, bueno, vos conociste a Victoria, y trabajaba conmigo, y 2 o 3 abogadas más, salíamos a recorrer la provincia y acá en Paraná a dar charlas sobre el juicio por jurado. Y esto trajo muchas adhesiones hasta que salió la ley. Salió la ley el 5 de noviembre del año pasado. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque ese día cumplí 60 años de casado. Fuiste a la Cámara de Diputados y después volviste. Bueno, fui a la Cámara de Diputados y cuando volví me tomé unas copas acá con mi mujer. Bueno, ahora el 5 de noviembre, si Dios quiere, vamos a cumplir 61 años y el Código Procesal de Juicio por Jurado va a cumplir 1 año. Esa es la vida, esa es la experiencia. Y vos, alguna vez tengo que investigar bien. ¿Tenés ya algún juicio hecho o un juicio en espera? No, porque es bastante difícil. Porque tiene que ser pena de cerca de 20 años. Hay algunos homicidios calificados, habrá habido algún tema de femicidio, de violación, alguna violación calificada, no va a ser fácil. Pero ya hay femicidio. Yo tengo una amiga que tiene el hijo acusado e imputado de femicidio, que me pidió que yo lo atienda, pero me agarró justo este tema del virus y le dije que no iba a poder porque para mí es la prueba. Hay que trabajar mucho, hay que salir a la calle, hay que estar todo el día. Y un juicio de esto no tiene alternativa. O es absuelto o es condenado. Así es. Única condena. Además, yo te hago una pregunta para mi conocimiento. El veredicto lo obliga al juez, por supuesto. Cualquiera que fuere. Vos sabés que en el Brasil tiene un sistema que a mí me gusta mucho. Tienen un jurado que no es de 12 y creo que ni siquiera requiere unanimidad. No lo tengo bien presente, pero me parece que es así. Y el jurado, si dice que es no culpable, o sea, reafirma la inocencia, eso hace cosa juzgada para el juez. Que le dice al imputado, levántese y se va desde acá, no voy a buscar su cepillo de dientes a la cárcel. Chao, váyase. Igual que en Estados Unidos. Pero si el jurado le dice que es culpable y no lo es para el juez que dirigió el debate, hace muchísimos años, tiene la facultad de vetar, atendeme bien, de vetar el veredicto. Con lo cual, llama a nuevo juicio y se declara incompetente. A raíz de lo cual, el diputado vuelve a la cárcel, se nombra nuevo jurado, nuevo juez y adelante otra vez. Alguien me preguntó alguna vez, pero no se vieron el non bis in idem, no, si no hubo juicio. Precisamente. No existió. No existió condena. Anularon el juicio, anularon el veredicto, ¿no? Qué cosa interesante, porque es un mix de gente lega y un tipo que está conociendo el tema, que es abogado, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que el jurado se expida por unanimidad, porque nosotros tenemos una cultura de fundamentación. Si a mí me condenan, yo debo saber por qué estoy condenado. Y entonces el juez unipersonal, luego trasladado a la deliberación de los jueces colegiados, tiene que establecer motivadamente las razones por las cuales me condena o me absuelve. Para eso hay un montón de reglas, lo que vos quieras, pero el deber es de motivar. Y los jurados no motivan. Es que no pueden motivar, son plomeros.
son sacerdotes o maestros. No tienen por qué hacerlo ni sabrían hacerlo. Pero yo me quedo muy conforme con la experiencia centenaria del juradismo sajón. La falta de fundamentación está compensada con la unanimidad. Que se pongan 12 personas de acuerdo es casi un milagro, Marciano. En la Argentina, Exacto. donde todos somos tanos y gallegos, me opongo, aunque no sé de qué se trata, pero me opongo, es una cosa de loco. Que se pongan de acuerdo es muy importante. Y a mí hizo mucha mella, mucho impacto me causó una película que vos la habrás visto que se llamó 12 hombres en pugna en la Argentina. 12 hombres Exacto. enojados en blanco y negro con Henry Fonda como actor, donde van un jurado a una pieza de 4x4, una obra de teatro, dura 2 horas, y se ponen, hace mucho calor, se quieren ir pronto, se ponen a la votación, dice, 11 son culpables, dijo, yo tengo duda y no sé, y empieza la película, es altamente dramática, no vale la pena verla. Y a mí me parece que eso, después de haber visto eso y cómo se maneja, bueno, muchas películas de juicio, me parece que la unanimidad bien lograda, bien deliberada, suple con creces la falta de fundamentación. Oye, funciona bien en Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, ¿no? Aquí le estamos queriendo pedir peras al horno, que los jurados digan por qué me condenaron. Bueno, eso que vos decís, la unanimidad de 12, porque es difícil, es un tema que yo lo pongo en mi opúsculo. Ahí digo, fundamentar se puede hacer, un juez puede hacerlo, sin que sea la verdad, sin que fundamente la verdad. Según los historiadores del procedimiento argentino, ¿sabéis quién fue el que puso la fundamentación rosa? Juan Manuel de Rosa fue el que dispuso que sus jueces fundamentaran la sentencia. Lo leí hace poco. Pero vos te acordás que el ministro del Interior era Dalmacio Cervera Sarfield, Claro. que era el hombre importante, ¿no? Y Ahora, sí, Rosa, qué cosa buena para Rosa, porque Rosa era el hombre caprichoso y arbitrario que decía, páguese, páguese, condénese, condénese. ¿Y por qué? Porque me piace, ¿no? Pero qué buen Bueno, dato, ¿no? Pero habrá sido Vélez Sarsfield ahí, ¿no? Que fue la gran figura de la juridicidad argentina, ¿no? Don Dalmacio, que por cierto, ya que estamos charlando así como ha sido denostado, olvidado, vejado con este nuevo Código Civil que nos han impuesto inconstitucionalmente con violación del principio de reserva, ¿no? Yo estoy todavía 5 años después muy enojado con los codificadores del nuevo Código Civil, porque mi querido Marciano, hemos perdido casi 200 años de juridicidad. Hemos perdido cientos de leyes, de fallos, de doctrina. Ya empezamos todo de nuevo. Cuando nos costó 100 años entender que la posesión era un hecho y no un derecho. Y cuando toda la jurisprudencia estuvo de acuerdo con eso, ahora empezamos otra vez, pero con cualquier cosa. sí. Y sin tener antecedentes válidos. Ya no hay doctrina en la cual avalarse, ¿no? Oye, te recomiendo vivamente que busques la única persona que se opuso seriamente a esto, un juez inolvidable que se llamó Héctor Negri, un connotado filósofo argentino que durante muchos años fue decano de la corte bonaerense, de la que está en La Plata. Y él escribió un pequeño articulito que se llama Claudicación de la Cultura. Te sugiero que alguno de los chicos te lo busque. Se llama Héctor Negri, busque adentro de su blog Claudicación de la Cultura. Son 5 páginas que te vas a encantar leyéndola, porque es un hombre de una cultura exquisita y te va a tocar la sensibilidad íntima de abogado. ¿Eh? Te va a hacer llorar, Héctor Negri. Héctor Negri, Claudicación de la Cultura. Oye, llevamos 1 hora charlando, no nos dimos cuenta, pero 1 hora llevamos charlando. Y yo de lo más entretenido. ¿Eh? Oye, estamos ya en el tiempo límite para nosotros.
Te pido que te tomes un minuto, y acá hay mucha gente joven, alumnos de la maestría que escuchan esto. Me gustaría un hombre ya vivido, en la culminación de su procerato abogadil. ¿Qué mensaje le das a los chicos, a tus nietos? No a tus hijos, que ya te conocen, a tus nietos. ¿Qué le dirías a tus nietos en homenaje a todo esto que estamos charlando? Bueno, yo creo que es fundamental el estudiar. Para mí es fundamental estudiar y vivir. Yo una vez fui a tu ciudad a dar una charla y hablé sobre los jueces. Y por ahí me preguntó una joven abogada qué condiciones tenía que tener el juez. Y yo había escuchado una vez que tenía que tener rocío en la solapa. El juez, para ser juez, tenía que tener rocío en la solapa. ¿Y quién tiene rocío en la solapa? El hombre de la calle, de la noche. Y eso fue una forma. Yo creo que hay que estudiar mucho. Porque como vos decís, estos legisladores nos hicieron un código civil y comercial nuevo y tuvimos que empezar a estudiar otra vez, como que si fuéramos a iniciar nuestra carrera de abogado. Creo que hay que tener mucha experiencia, hay que escuchar mucho a los clientes. Lo fundamental para mí es la prueba, lo fundamental. Algunas veces creen que el abogado que habla bien gana los juicios, no, se gana algunas veces, los juicios se ganan con la prueba, algunas veces, pero no hablando exclusivamente. Hay que especializarse también, pero no olvidarse del panorama general. El otro día hubo acá un juez subrogante, juez de familia, que le tocó subrogar al juez penal. Y él confiesa en la sentencia que no sabe penal y por lo tanto va a dar una sentencia sobre la base del derecho civil, no del derecho de familia. Esto ¡Qué es locura! inconcebible. ¡Qué locura! Oye, pero bueno, eso es cosas veredes que no crederes, Sancho, ¿no? Sí, sí. No podemos ser especialistas exclusivamente en algo. Y esa es un poco la tendencia. Yo me recibí hace muchos años y éramos omnicomprensivos, sabíamos de todo. A lo mejor no sabíamos de nada, pero no nos era indiferente las cuestiones laborales. Yo diría, después me hice especialista en Derecho Penal. ¿Por qué? Porque la facultad ofreció las especialidades, pero si no, nunca se me imaginó. Además, porque la gente empieza a elegirte. Nadie me dijo a mí que yo era. Nunca decidí ser penalista. La gente vino con problemas penales. Y ahí yo empecé a estudiar. Y bueno, y ahí La vida te hizo penalista, ¿no? La vida te hizo penalista. Incluso porque yo tengo una extracción simple, popular, entonces son los sectores que son víctimas también del derecho penal. Las cárceles están llenas de criollos y de apellido español. Sí. Entonces, por ahí yo soy Martínez y soy de ese grupo. Entonces, muchos vinieron. Está bien. Perteneces a la élite de la base de topa. Está bien. Claro. ¿No? Oye, Martínez, estoy contento con este encuentro. Yo me entretuve mucho con esta charla. Recuerdos de mi época de estudiante, de mi época de inicios judiciales con el Congreso del 69. Y además me nutrí con un montón de cosas, ¿no? Que has dicho que uno nunca termina de aprender y de estudiar, ¿no? Hay que escuchar. Yo tenía un amigo que era Luis Orlando Andorno, un connotado jurista argentino santafesino que fue presidente del Tribunal de Chaco muchos años, que iba a todas las conferencias habidas y por haber en el tribunal.
¿Pero para qué vas a tanta? Le decía yo, en un criterio selectivo, ¿no, Adolfo? Siempre algo se aprende cuando uno escucha. Yo le sumo lo tuyo, hay que saber escuchar para algo aprender, ¿no? Martínez, te mando un abrazo fuerte. Me encantó estar contigo esta tarde, que nos reencontráramos en este repaso del librito Juicio por Jurado. Yo te voy a pedir permiso que esto lo masifiquemos, el librito este. Tienen que conocerlo. Es una obrita de arte. Vamos a subir a internet junto con esto que la gente lo conozca. Que hable quién es Marcelo Martínez. Cuentos, tengo otros relatos, otros cuentos. Pero mandamos, eso como el viejo Varela, entonces mandame relato, los otros relatos del viejo Varela. Yo no estoy en el estudio mío, este es el estudio de mi hijo, Enrique. Pero si tuviera, te mostraría, tengo el diploma que vos me diste allá en el año 69. 69. Dicho profesor del litoral. Está tu firma y el de Rosa Linter. Así es. ¿De qué era? Además era lindo, era con colores. Sí. Y con el símbolo de Calamandrey, con la balancita de Calamandrey. Estaba en dorado, sí me acuerdo. Martínez, un abrazo fuerte. Igualmente, te dejo. felicidad. Gracias. Y nos seguimos viendo pronto. Muchas gracias por esta hermosa charla que me diste. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Felicidad.